antes que cualquier otra cosa les pido que me acompañen en oración para que sea Dios el que nos dirija en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento solicitamos de tu intervención, que tú nos hagas entendidos, que tú nos hagas comprender esta maravillosa porción de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque la has dejado para que nosotros entendamos, para que nosotros hagamos conforme a tus propósitos y, Señor, que siempre estemos dispuestos a hacer lo que tú nos pides. Te solicitamos, Señor, de tu intervención en nuestras vidas. No queremos ser nosotros mismos, sino que tú seas el que definas nuestro rumbo, que tú seas el que nos lleves siempre en pos de ti. Te solicitamos, Señor Dios, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Hace unos instantes, digamos el día de ayer y hoy por la mañana, estaba leyendo acerca de una persona. Si me preguntan el nombre, ni siquiera podría pronunciarlo. Una persona que nació en Letonia, por eso ni siquiera el nombre podría pronunciar. Pero fue una persona que le interesaba mucho la aviación. Empezó a desarrollar prototipos de aviones. Él vivió allá por 1930. Entonces le interesaba la aviación, empezó a fabricar aviones, volaba primeramente ahí en Letonia, luego volaba entre algunos países cercanos. Él posteriormente a esto fue reconocido en otros países por sus habilidades en la aviación. Al final uno se pregunta, este hombre se dedicó por completo a eso que le interesaba. Le interesaba la aviación y dedicó enteramente su vida a esto. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí el escritor está lanzando un mensaje. Comienza exhortándonos a ti y a mí, a cada uno de nosotros los creyentes, a tener una verdadera y total dedicación a Dios. Verdadera y total dedicación a Dios. Y hace recordar el sacrificio del Antiguo Testamento, el holocausto que se ejecutaba en el Antiguo Testamento. Si eso lo pone en relación a los creyentes, nosotros tenemos que preguntarle, ¿hemos, tú y yo, alcanzado esa clase de dedicación tan completa, tan integral, tan absoluta para con Dios? Y nosotros ya hemos respondido en nuestro interior. Pero nosotros tenemos que entender, si vamos a leer 2 versículos, tenemos que tratar de entender cuál es el centro de esto. Y nosotros podríamos decir, el centro de esto es que la entrega de todo corazón a Dios debería caracterizar a cada cristiano. La entrega de todo corazón a Dios debería caracterizar a cada cristiano. Es muy fácil decirlo, es muy concreto, son muy poquitas palabras, pero cuando uno piensa en todo lo que esto implica, empieza a analizarse, empieza a detallar su vida y uno se pregunta, ¿realmente esta entrega así es lo que me caracteriza a mí? ¿Realmente esta entrega de esta magnitud te caracteriza a ti? Previamente, el escritor Pablo ha estado tratando acerca de doctrinas fundamentales y recordamos muchas de ellas y nos ha complicado la lectura de Romanos, pero llega el momento en el que va a pasar de la exposición de las doctrinas a lo práctico. Nos damos cuenta aquí de una cosa, un mensaje muy grande para nuestras vidas. El escritor y los creyentes de ese tiempo no eran teóricos, eran prácticos.
El cristianismo es intensamente práctico. El cristianismo así debe de ser. Y lo que está haciendo aquí el escritor, el apóstol Pablo, demuestra a sus lectores cuán agudamente, con cuánta pasión le interesa esto. Y luego nosotros, bueno, no los voy a involucrar, luego uno se pone a pensar en uno mismo. Y nosotros a veces nos parecemos a esos peces que hay en algunos sitios, con una cabeza grande, grande, y el resto del cuerpo chiquito. Muchas cosas guardadas aquí y nada de práctico. En el rancho decían, mucho ruido y no sé qué más. Así se lo saben. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Tú sabes y yo sé. Y más intenso, Dios sabe cómo estamos viviendo, cómo estás viviendo tú tu cristianismo, cómo estoy viviendo yo mi cristianismo. Aquí en estos 2 versículos, créanmelo o no, están intensos. Hace un instante alguien me dijo, me acuerdo cuando intenté estudiar Romanos y me di cuenta de que está intenso. En estos 2 versículos vamos a encontrar 4 secciones, 4 fundamentos. 1, el sacrificio a ofrendar. ¿Cuál es el sacrificio a presentar? 2, el sacrificio a Dios y las características de este sacrificio. 3, el sacrificio y sus motivaciones. 4, el sacrificio y sus resultados. En 2 versículos nos vamos a hallar todo esto. En 2 versículos brevemente explicados nos vamos a hallar todo esto. Primero, el sacrificio a ofrendar. ¿Cuál es? Versículo 1. No vamos a pasar de 1 y 2. Versículo 1. Presentéis vuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos. Solo esas palabras vamos a considerar en este instante. Ahí tienen el versículo 1. Nosotros tenemos una tendencia. La tendencia que tenemos es que pensamos que nuestros cuerpos son enteramente nuestros, que nos pertenecen absolutamente a nosotros. Pero nosotros tenemos que recordar que este cuerpo es reservorio, es templo de algo superior, de nuestra alma, de nuestro espíritu y posteriormente también templo del Espíritu Santo de Dios en nosotros los creyentes. Entonces nos damos cuenta que ese interior actúa para que se vea exteriormente. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Lo que nosotros hacemos tiene que estar en concordancia, en continuidad con la voluntad de Dios. No podemos estar haciendo nosotros una cosa y Dios queriendo que hagamos otra. Tiene que ser de la misma forma. Nosotros de esta forma podemos obstaculizar la voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo haga algo y yo no lo hago, estoy obstaculizando la voluntad de Dios. No se trata, luego a veces también cometemos esta falla. Déjenme tratar de compartírselas. Pensamos, es que Dios nos da poder para hacer las cosas. Más que nos da poder, podríamos decir, el poder de Dios actúa a través de nosotros. Si nosotros permitimos que así sea, entonces cada uno de nosotros deberíamos presentar nuestro cuerpo como aquel tiempo en que los judíos presentaban sacrificios, presentaban el cordero en sacrificio, en holocausto.
Así es, el sacrificio es nuestro cuerpo. Nosotros queremos vivir como nosotros hemos estado haciéndolo de mucho tiempo atrás. Nosotros tenemos que recordar esto para nuestra vida actual, para poder usarlo el día de hoy. Él desea manifestar su poder, porque su poder es de Él, no es mío. Su poder por medio de nosotros. Dios desea hacerlo. Dios desea que personas simples, comunes, de nuestro tamaño, nos convirtamos en instrumentos de Él, que nos rindamos ante Él. Nosotros recordamos claramente, no tengo ni siquiera que detallar, recordamos claramente Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí. Debería ser nuestro sentir. Aquí estoy. ¿Qué necesitas que yo haga? También tenemos que recordar Filipenses 2:13. Todo es sorprendente cómo Dios ha acomodado las cosas para que nosotros tengamos el entendimiento de lo que tenemos que hacer. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios es el que lo produce. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? A nosotros lo que nos queda es ser obedientes, ser sumisos, ser entendidos que tenemos que hacer las cosas que Él desea. Entonces aquí nos damos cuenta, este es el primer pilar, presentar nuestros cuerpos en sacrificio, presentar nuestros cuerpos. Nosotros estamos para ejecutar la voluntad de Dios. El problema con nosotros es que nos hemos disociado. Dios está allá, yo estoy aquí. Lo que Dios quiere no es lo que yo me enfrento en el día a día, son cosas distintas. Pero luego tenemos que analizar para continuar. Esto es el sacrificio, nuestros cuerpos. ¿Cómo deberíamos presentar nuestros cuerpos? ¿Cuáles deben ser las características del sacrificio que le vamos a presentar a Dios? Primera característica, tiene que ser un sacrificio vivo, un sacrificio viviente. Dice el 1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio vivo. Nosotros nos damos cuenta. Cuando leemos esto, recordamos esto. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran muertos. Ahora, la muerte de Cristo barrió todo esto. La muerte de Cristo eliminó estas cosas. Ahora, Dios está buscando no de los muertos, está buscando a los vivos. Dios quiere que nosotros vivamos sobre el altar, que nosotros estemos continuamente entregados y dedicados a Dios. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo se va a dejar sus actividades diarias y vas a venir aquí, sino que en sus actividades diarias, en nuestras actividades diarias, cada uno es sacrificio a Dios. Que recordemos siempre esto. Antes el sacrificio era un instante, lo que tardaba en consumirse el animal. Ahora el sacrificio es permanente. Así tenemos que hacerlo. Y nuestro sacrificio no solamente es un instante, a veces también pensamos esto. Pero nosotros tenemos que ubicarnos en ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza. Siempre a Dios sacrificio de alabanza. Y de hacer siempre el bien y la ayuda mutua. No te olvides. Entonces es algo continuo, es algo constante. Le platicaba a un joven este domingo que recién acaba de pasar. Estaba muy contento el joven porque pasó un examen y yo le decía, bueno, ya lo fácil ya pasó, ahora viene lo difícil.
Primer punto difícil que te voy a encargar. Vas a estudiar 36 horas al día. Y me dice él, muy claro como es él, el día nada más tiene 12 horas, 24 horas. Le dije, ahí tienes tu primer problema. Tienes que encontrar 12 horas más. Entonces, la nuestra, así, ya no es de 30 minutos lo que tarda en consumirse el animal. Ya no es de 3 horas lo que tardo en aburrirme de estar aquí. Por cierto, los partidos de fútbol americano duran 3 horas y no me aburro. Bueno, yo no me aburro y creo que el hermano Humberto tampoco. Entonces, 3 horas. Nuestra vida no es de 2 horas, no es de 3 horas, no es de 5 horas. Nuestra vida tiene que ser consagrada para el servicio al Señor. Filipenses 1:21, todos nos lo sabemos, ni siquiera tenemos que buscarlo, porque lo hemos oído tantas y tantas y tantas y tan variadas veces que lo podemos recordar sutilmente, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El vivir, que nuestro vivir sea Cristo. En donde nosotros nos encontremos, estoy viviendo para Cristo, estoy entregándome para Cristo, estoy obedeciendo lo que Cristo me pidió, estoy haciendo lo que Cristo me pidió. Entonces, cada momento de nuestra vida somos un sacrificio vivo. También este sacrificio tiene que ser santo. Versículo 2, no os conforméis a este siglo. No necesitamos muchos detalles al respecto de eso. No os conforméis a este siglo. Y todos nos damos cuenta cómo está nuestro entorno, cómo está nuestro tiempo actual. No es un tiempo de santidad, no es un tiempo de dedicación a Dios, es un tiempo de apartamiento de Dios, es un tiempo, se ha dicho recientemente, donde lo negro ya parece blanco y donde lo que era malo ya no es tan malo. Entonces, no os conforméis a este siglo. Es una indicación clara. Nosotros tenemos que estar bien atentos a esto. ¿Cómo va a ser entonces ese sacrificio santo? Dios no dejó ni duda de lo que quería, ni una sola duda. Dice Primera Epístola a los Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera Epístola a los Corintios capítulo 6, versículo 19. Creo, no es cierto, no creo, aquí lo tengo escrito. Creo que dice a la letra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por aquel pensamiento que dijimos hace un instante, nosotros pensamos que nuestro cuerpo es de nosotros. Nosotros pensamos que nosotros podamos hacer lo que nos plazca. Como dice el libro de los jueces, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. No es así. Tenemos responsabilidad ante Dios. Le vamos a dar cuentas a Dios. Estaba platicando lo voy a quemar, al cabo ya está quemado. Estaba platicando con el encargado de directores y de música. Y él me presionaba y me presionaba y me presionaba y le dije, no, discúlpame, no puedo sacar esto es una situación de oración. El responsable de esto que voy a sacar yo delante de Dios soy yo. Entonces necesito tiempo y si no, es muy sencillo. Estaba muy preocupado porque la fecha del fin de mes se acerca. Dije, es muy sencillo, si no aparece, tú diriges todo el mes siguiente y yo predico todo el mes siguiente. Se acaban los problemas. ¿Cuál problema? No sé si me comprendió o se puso a temblar. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo,
¿cómo debería ser nuestro andar? ¿Cómo debería ser las características de nuestra vida? ¿Cómo debería ser esto para presentárselo a Dios? Somos templo del Espíritu Santo. Eso es pesado porque es una frasecita de unas cuantas palabras, pero implica muchas cosas. He pensado, he dicho y he actuado de forma que no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que comportarnos como Él quiere, no como nosotros queremos. Dios va a pedir cuentas de nuestra actuación. Vivo, santo. 3. Agradable. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios. Fíjense la palabra está intensa. Que le agrade a Dios, no que sea aceptado por Dios. Agradable, no solamente aceptable. Que cuando Dios reciba el sacrificio de nuestras vidas, Él se agrade, Él esté contento, Él disfrute lo que está recibiendo. Y nosotros tenemos que pensar realmente en nuestras vidas. Realmente estoy viviendo para que cuando la partida con el Señor me sorprenda, porque así va a suceder, yo realmente pueda decir, lo que yo hice, todo lo que yo hice, le agrada a Dios. Todo, absolutamente todo. Tenemos que acordarnos de una cosa. Dios nos permitió llegar a la salvación con un propósito: servirle a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Servirle a Él los sábados, en el cierre de agenda, en los clubes bíblicos. ¿Cuándo? Todo el tiempo se escucha por ahí y nosotros tenemos que afirmarlo. Se oye bien porque es de nuestra lógica, es de nuestro pensamiento, es de nuestro espíritu. Pero dice el Salmo 19:14, para ver que esto proviene de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros meditamos en nuestro interior, sean gratos a Dios. El parecer que estamos agradando a Dios es muy sencillo. El hacer lo que otros quieren que haga, eso es muy sencillo. Y déjenme decirle, el interior tiene que producir el exterior. No hay despegamiento. Dice, sí dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nada más habla, también actúa. Otros tenemos que darnos cuenta que siempre pongo a Marcos 5, ¿se acuerdan de Marcos 5? El endemoniado gadareno, ¿y cómo andaba? Andaba por la calle de la amargura, básicamente. Y luego, después de que tuvo un encuentro con Jesucristo, esto nos debe recordar nuestra vida cristiana, porque todos tuvimos un encuentro con Jesucristo. Todos. Yo andaba por la calle de la amargura. Espero que tú también. Si ya se te olvidó, se me hace que tienes que volver a recordarlo. Después del encuentro, no 3 meses después, no 6 meses después, no 30 años después, el endemoniado estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. 3 áreas de la vida. Uno lo pasa y dice, no pasa nada. Su cuerpo sentado, lo que no podía hacer antes, no se lo permitía su vida pasada.
ahora estaba sentado en reflexión, en tranquilidad, en paz, vestido. ¿Y para qué se tenía que vestir? Pues si el corazón ya era de Jesús, ¿para qué se tenía que vestir? A Dios le interesa nuestro vestido. Y en su cabal juicio, Dios limpia todo lo que había en nuestro pensamiento antes. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Ahorita cantamos algo muy hermoso. No nos pusimos de acuerdo el director y yo. Pero hay días en nuestra vida que están por la calle de la amargura. Cansancio, tristeza, frustración, incertidumbre, ni para dónde arrancar. Tenemos que recordar, alabar a Dios no solo es cantar, alabar a Dios es vivir como Dios quiere. Eso es alabar a Dios. La alabanza entonces no es lo que digo, lo que canto, es lo que vivo. Obedecer es una forma de alabanza. Servir con amor es alabar a Dios. Entonces nos damos cuenta y decimos, caray, esas características pues muchas me fallan, pero Dios permita que yo le eche ganas. El primero fue el sacrificio, mi cuerpo. No, mi cuerpo no es mío, le pertenece a Él me compró. El sacrificio a Dios tiene características y los vimos, vivo, santo, agradable, estos que acabamos de ver. Ahora, ¿y yo por qué me voy a sacrificar? ¿Hay motivaciones para que yo me sacrifique? ¿Por qué tengo que sacrificarme? Uno, por las misericordias de Dios. Si nosotros recordamos las misericordias de Dios continuamente en el día a día, lo que me queda es, me sacrifico. Primero lo que tú quieras. Y podemos sacar aquí toda la concordancia y buscar misericordias. No vamos a buscar todas, pero Salmo 119, 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová. Muchas son tus misericordias. ¿Cuáles? Nos hemos acostumbrado a las misericordias de Dios que ya no alcanzamos a percibirlas. Necesitamos volver a percibir las misericordias de Dios. Porque por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca han decaído sus misericordias. ¿Cuáles han sido sus misericordias para nosotros? El amor de Dios en Cristo Jesús, su perdón, su paz, su gozo, su Santo Espíritu, sus promesas. ¿Hacia dónde nos tienen que llevar estas? Esto es la pura bondad de Dios. Somos de Él. Él nos compró a un precio muy alto. Habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Y luego nos vamos a la segunda parte de esto. Las motivaciones, estamos en las motivaciones del sacrificio. La razonabilidad del sacrificio, que es, dice el versículo 1, vuestro culto racional. Es lo normal, es lo esperado, es lo lógico. Si nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros deberíamos presentarnos delante de Él. Deberíamos decirle, tú debes disponer cualquier cosa que yo
que quieres que yo haga. Lo irracional es lo que hacemos. Separamos nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Y no es así. Todo es parte de lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que atender a esto. Hemos abandonado el pensamiento inicial. Hemos olvidado, a pesar de que está ahí, lo hemos olvidado. Hemos olvidado que nuestro ser enteramente le pertenece a Dios. No solo en el mejor de los casos, que es es decir, ustedes vienen el jueves en este horario, vienen el domingo en la mañana y vienen el domingo en la tarde. Si nosotros tratamos de sumarlo, son aproximadamente 8 horas las que aparentemente le dedicamos a Dios. Digo porque yo sé que los que están aquí en jueves son los que más tiempo le entregan a Dios. Quienes están el domingo tienen muchas ocupaciones, tienen muchos compromisos. No podría estar completamente seguro de cómo es su vida, pero de ustedes sí. Entonces ya hemos visto hasta este momento el sacrificio, nuestro cuerpo, las características del sacrificio y las motivaciones. ¿Y en qué resulta? ¿En qué resulta cuando nosotros decidimos sacrificarnos? Hay 3 elementos que están incluidos aquí: una presentación definida, una transformación del carácter y una nueva experiencia de la buena voluntad de Dios. Esto es lo que hay aquí, una presentación definida. Repetimos, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Nosotros atendemos que esto es algo que se tiene que hacer y reconocer continuamente y constantemente. Los muertos no pueden hacer eso. Los muertos no pueden sujetarse a Dios. Nosotros deberíamos sujetarnos a Dios. Es una invitación para que lo hagamos. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, dice ahí mismo Romanos en el 6, versículo 11, estamos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. Y Gálatas también lo dice, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces ya estamos aquí, ya nos damos cuenta y nos estamos viendo que el entregarse también produce cosas que son importantes, produce cosas que nos tienen que hacer atender lo que Dios quiere. Y vemos esta primera etapa, cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Tenemos que presentarnos como es propio de un creyente. La presentación es de nosotros. La promoción es de Dios. Pero nosotros podemos obstaculizar lo que Dios quiere que se haga. Lo que sí, si nosotros nos sometemos, si nosotros obedecemos, Él nos va a transformar y va a producir en nosotros una verdadera transformación de nuestro carácter. Y lo vemos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento ya tiene que
tenemos que darnos cuenta, ya no somos nosotros, sino es Dios el que está haciendo los cambios. Lo que nosotros vemos ya no es porque nosotros queramos, porque nosotros decidamos, es porque estamos atendiendo a su voluntad y vamos a experimentar ahí una nueva experiencia de la buena voluntad de Dios. Es la parte que casi terminamos. Cuando nosotros experimentamos la voluntad de Dios, nosotros nos sentimos bien. Hay gente a quien la voluntad de Dios les es incómoda. ¿Por qué? Porque va en contra de sus deseos. Entonces nosotros tenemos que llegar a comprender a otros. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero nosotros estamos en eso porque ha pasado tiempo de que Dios ha estado trabajando en nosotros y ha tenido paciencia, mucha paciencia, porque nosotros nos resistimos y buscamos no hacer caso, pero tenemos que estar atentos a esto. Y nosotros vemos que de alguna forma tenemos que centrar todo esto. Hemos recordado el sacrificio del Antiguo Testamento, un instante y fue todo. Ahora Dios busca a los vivos, a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que entregarle nuestra voluntad, nuestros planes y nuestros deseos. Entregarle. Miren, Dios, ahí es donde batallamos. No significa esto que no voy a hacer lo que yo quiero, sino que primero es lo que Dios quiere, después es lo de nosotros. Platicaba con el joven que ya saben, el que andaba muy contento la semana pasada. Y es importante. Es importante porque le decía yo estuve en la misma escuela donde él estaba a punto de ingresar. Y yo le decía, mira, ahí te van a tratar de hacer que tú abandones tu pensamiento. Sistemáticamente se va a tratar de que tú dejes de estar aquí. Ya no vas a poder estar en todo el tiempo aquí. Es el tiempo en el cual tienes que tomarte de la mano de Dios. Eso es para Él, pero para nosotros es igual. Para nosotros es exactamente igual. En nuestro trabajo, ¿cuántos? Bueno, yo sé de algunos. Sé de algunos que en su trabajo Dios les permite compartir la palabra de Dios. Pero ¿cuántos lo hacemos? ¿Cuántos tenemos la oportunidad y nos retraemos? Tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, esto es priorizar, esto es me sacrifico yo para que Él haga su voluntad en mi vida. Voy a tener una nueva experiencia de su voluntad en mi vida. Ya no yo, sino Cristo en mí. Entonces vamos a meditar en esto. ¿Estamos listos
para sacrificarnos. Señor Dios, tú sabes, Señor, de mis fallas. Tú sabes, Señor, de todo lo que hay de mal en mi vida. Y Señor, te queremos pedir en este momento que tú hagas que nosotros comprendamos, que yo comprenda primeramente lo que hay mal en mi vida, que yo comprenda lo que no te está siendo de utilidad, que yo procure presentar mis pensamientos en sacrificio delante de ti, que yo entienda que mi cuerpo ya no es mío, sino que es tuyo. Mi cuerpo y todo mi ser te pertenecen, tú los compraste. Ahora te queremos pedir, te quiero pedir, primeramente yo, porque yo pueda hacer las cosas conforme a tus planes y tus propósitos, y no conforme a mis deseos. Por mucho tiempo yo he buscado que las cosas se hagan como yo quiero, que ya no sea esto así, sino que sea como tú quieres, que yo pueda hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, y que mis motivos para hacerlo sean también como tú los has expresado en estas líneas, que estos motivos sean sinceros, sean verdaderos, sean reales y sean agradables a ti, no con el ánimo de obtener algún beneficio personal, sino con el ánimo de ser agradable a ti, Señor. Señor, permite que podamos experimentar los cambios en nuestras vidas. Señor, que tú transforma enteramente mi ser, que ya mi ser te sirva a ti en todo momento, y que ante los embates que van a venir al tomar esta decisión, tú, Señor, me ayudes, me des fortaleza. Y Señor, sé que hay alguien que ha hecho esta decisión también junto conmigo. Yo te quiero pedir que estés con esa persona que ha escuchado, que te ha escuchado a ti, que se ha dado cuenta de las cosas que tú me hiciste ver a mí, y muchas cosas más que en lo personal yo desconozco. Pero Señor, tú escudriñas los corazones, tú sabes quién ha estado aquí y ha estado atento escuchando el mensaje, atento escuchándome, no a mí, sino a ti, escuchándote a ti por sobre todas las cosas. ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Dios desea que enteramente te dediques a Él, que enteramente te consagres a Él, que te entregues a Él y que estés listo para decir: aquí estoy, heme aquí, aquí estoy, haz conmigo conforme a tu plan, conforme a tu propósito. Te quiero pedir, a ti que has hecho esta oración, si puedes manifestarlo levantando tu mano. Amén, 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 amén. Señor Dios, gracias porque tú
tú hablas a nuestras vidas. Tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias por quienes han tomado valientemente una decisión. Y Señor, permítenos mantenernos firmes. Permítenos hacer tu voluntad. Permítenos que por encima de nosotros esté tu voluntad y que nosotros podamos estar dispuestos y estar atentos a ello. Señor, sigue mostrando tu voluntad a nuestras vidas en el día a día, no solamente al estar aquí, sino en el día a día, en lo privado, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que nosotros estemos dispuestos a hacer tu voluntad en todo momento. Te lo solicitamos, Señor Dios, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.